década de los 40, el interés de los científicos de la época era alcanzar un arma definitiva, y las miradas estaban puestas en el comportamiento de los átomos. Por esto, lo de la bomba atómica. Los matemáticos J.B. Newman y S. Ulam, en sus incesantes intentos de calcular el complejo comportamiento de los neutrones utilizando el método Monte Carlo en las computadoras de la época, esto dio origen a lo que conocemos hoy en día como simulación. Pero, ¿sabes qué es una simulación? La simulación no es más que el proceso de proyectar y crear un modelo en una computadora de un sistema real o propuesto, con el propósito de conducir experimentos numéricos para darnos una mejor comprensión del comportamiento del sistema dado una serie de condiciones. Basado en los diferentes modelos estadísticos utilizados para el cómputo de los datos, se clasifican de la siguiente manera. 1. Simulación discreta. Esta se da con el modelo estadístico que se realiza en las operaciones cuando se trabaja con datos discretos, es decir, que cambian en instantes de tiempo separados, o mejor dicho, fijos. Simulación continua. Al contrario del anterior, en estos datos son continuos con la temperatura, nivel de tensión y demás, y sus variaciones son una función de tiempo, no a instantes o a intervalos concretos. Tercero, tenemos lo que es la simulación combinada, discreta y continua a la vez. Es una simulación en la cual interactúan varias variables de estados discretos y continuos. Existen tres tipos de interacciones entre las variables, las cuales podemos mencionar: un evento discreto que puede provocar un cambio discreto en el valor de una variable continua. Un evento discreto que puede provocar un cambio en la razón o la ecuación que gobierna una variable continua. Y una variable continua que desencadena un evento discreto. Cuarto, tenemos la simulación determinística y o estocástica. Esta es la que utiliza valores enteros fijos que no permiten ser al azar. En cambio, los estocásticos se valen de la probabilidad y, en algunos datos, de entrada aleatoria. Simulación estática y dinámica. La simulación estática es aquella en la que el tiempo no juega un papel importante, en contrario de la dinámica, que en el tiempo sí juega un papel importante. Sexto, tenemos lo que es la simulación con orientación hacia los eventos. Estos modelos de situación se valen en la captura de estados, de eventos, entidades, atributos y variables que ocurren en los lazos periódicos, ya sean existentes o inexistentes. Y por último, tenemos la simulación con orientación hacia procesos. Esta tiene un modelaje con enfoque a los procesos, en el cual la lógica del modelo gira alrededor de los procesos que deben seguir las entidades. En cierta forma, este modelo es basado en un esquema de diagrama de flujo de procesos, el cual se hace en un segmento a la identidad a través de la secuencia de procesos que se deben seguir. Ya sabemos cuáles son sus tipos, pero ¿cómo se llevaría a cabo una simulación? Etapas de la simulación. Este proceso, como todo proceso complejo, es necesario trabajarlo por etapas. No necesariamente todos los estudios contendrán todas estas etapas y en el orden señalado. Algunos estudios pueden contener etapas que no se reflejan en el diagrama. Además, un estudio de simulación no es un proceso secuencial simple. A medida que uno avanza con un estudio y en un mejor entendimiento del sistema de interés es obtenido, es frecuentemente deseable volver a un paso previo. Formulación del problema y planificación del estudio. Se comienza teniendo los objetivos claros y los puntos específicos que se trabajarán. El estudio debe ser planeado en términos del número de personas, los costos y el tiempo que se necesitarán en el estudio. Recolección de datos y definición de un modelo. Los datos y la información deben ser seleccionados según el interés que exista y usados para especificar los procedimientos operativos y la distribución de probabilidad para las variables aleatorias usadas en el modelo. Por ejemplo, en el modelado de un banco se toma en cuenta el tiempo entre
el tiempo entre arribo y los. Por ejemplo, en el modelado de un banco se toma en cuenta el tiempo entre arribo y los tiempos de servicios para usar estos datos para la distribución del tiempo de servicio. Así, los datos serán actualizados sobre el rendimiento del sistema. Por ejemplo, las demoras en la cola de clientes. Validación. Aunque la validación es algo que debe ser hecho a lo largo de todo el estudio de simulación, hay varios puntos en el estudio que la validación es particularmente apropiada. En la construcción del modelo es útil incluir personas que estén muy familiarizados con las operaciones del sistema actual y los que deben tomar decisiones regularmente. Así aumentará la validez del modelo y la credibilidad por parte de los responsables de las decisiones. Construcción de un programa de computación y verificación. El modelador debe decidir si programar en un lenguaje de propósito general o en un lenguaje de simulación diseñado especialmente o simulador. Un lenguaje de programación de propósito general probablemente ya será conocido y el lenguaje de simulación puede disminuir el tiempo de programación necesario. Realización de corridas de prueba. Las primeras corridas con el modelo verificado se hacen con propósitos de validación. Son pruebas de corridas con resultados conocidos para verificar si el modelo está bien programado y para validar las salidas de simulación con datos reales. Validación. Las corridas de prueba pueden ser usadas para revisar la sensibilidad de la salida del modelo a pequeños cambios en un parámetro de entrada. Si la salida varía mucho, se debe obtener una mejor estimación del parámetro de entrada. Si ya hay un sistema similar, los datos de salida pueden ser comparados con los del sistema que se está creando. Si el acuerdo es bueno, el modelo validado es modificado de manera que represente el sistema de interés, siempre que esta modificación no sea demasiado costosa. Diseño de experimentos. Consiste en organizar las corridas de simulación con cambios en los valores de las variables de entrada. Se debe seleccionar el diseño del sistema. Por cada diseño de sistema simulado se deben tomar decisiones sobre las corridas, el tiempo de inicio, el tiempo de duración y el número de corridas. Así realizar los grupos de datos de entrada. Realización de las corridas de producción. Las corridas de producción se hacen para proveer datos de rendimiento de los diseños del sistema de interés. Análisis de los datos de salida. Aquí se usan técnicas estadísticas para analizar los datos de salida de las corridas de producción. Los principales objetivos son construir un intervalo de confianza para una medida de rendimiento para un diseño de un sistema propio o decidir cuál sistema simulado es el mejor. Por último tenemos la documentación, presentación e implementación de resultados. Como los modelos de simulación son usados para diferentes aplicaciones, es importante documentar las suposiciones que se hicieron para el simulador. Y por último, se deben verificar resultados que nunca han sido implementados para evitar fallas. Campos de aplicación. Existen distintos campos donde se pueden aplicar estas técnicas o modelos de simulación para hacer más ameno y posible la comprensión de fenómenos físicos o comportamientos estadísticos a la hora de aprender o trabajar en distintas disciplinas como son sistemas de computación, que son las redes de ordenadores, componentes, programación, base de datos, juegos, entre otros. La fabricación, tenemos lo que es el manejo de materiales, líneas de montajes, equipos de almacenamiento, control de inventario, mantenimiento, distribución en planta y diseño de máquinas. En los negocios podemos simular lo que son los análisis de existencia, políticas de precios, estrategias de marketing, estudios de adquisición, análisis del flujo de caja, predicción, alternativas del transporte y planificación de mano de obra. En el gobierno tenemos lo que es el armamento y su uso, tácticas militares, predicción de la población, uso del suelo, prevención de incendios, servicios de policía, justicia criminal, diseño y diseños de vías de comunicación. Ecología y medio ambiente. Aquí podemos simular lo que son la contaminación y purificación del agua, control de residuos, contaminación del aire, control de plagas, predicción del tiempo, análisis de sismos y tormentas, exploración y exportación de minerales y sistemas de energía y la explotación de cultivos. En la sociedad y comportamiento podemos simular los estudios de alimentación de la población, políticas educativas, estructuras organizativas, análisis de sistemas sociales, sistemas de asistencia social
y administración universitaria. En la salud y medicina podemos simular las salas de urgencias y de operaciones, planes de emergencia como lo son terremotos e inundaciones, la distribución de servicios, lo que son juzgados y hospitales. En el entretenimiento tenemos aplicaciones móviles, juegos mecánicos, simuladores de realidad virtual y entre otros. Dentro de la ventaja tenemos que es un proceso relativamente eficiente y flexible. Es suficiente dependerá de los algoritmos que utilicen en la simulación y los recursos que se inviertan, y la flexibilidad por la cantidad de parámetros que nosotros podemos ajustar para obtener resultados. Puede ser usada para analizar y sintetizar situaciones reales complejas. Este es uno de los principales motivos por los cuales se utilizan simulaciones. En algunos casos, la simulación es la única opción, es el único método disponible que tenemos. Eso es en el caso, por ejemplo, de analizar el comportamiento de partículas, porque por medio de la observación se hace muy difícil o porque no tenemos las herramientas para hacerlo. En los modelos de simulación se estructuran y nos resuelven en general problemas trascendentales. Facilitan a los directivos la toma de decisiones, presentando los posibles escenarios base a lo planteado. Entonces, en el caso de simuladores de toma de decisiones a nivel empresarial, la simulación no interfiere en los sistemas del mundo real. Esto es una ventaja porque podemos simular situaciones, por ejemplo, de un reactor nuclear sin jugarnos la vida de las demás personas y la nuestra. La simulación permite estudiar los efectos interactivos de los componentes individuales o variables para determinar lo más importante. Eso es porque vamos jugando con los parámetros, con las variables que están, con los diferentes efectos que va interactuando uno con el otro. La simulación permite estudiar los efectos iterativos de los componentes individuales o variables para determinar las más importantes. Eso en el caso de simulaciones en el cual interfieren múltiples cantidades de variables, y mediante la simulación podemos ver cuáles son las más significativas para reducir el modelo. Y por último, tenemos que la simulación permite la inclusión en complicaciones del mundo real. Dentro de las desventajas tenemos un buen modelo de simulación puede resultar bastante costoso. A menudo el proceso es largo y complicado para seguir un modelo. La simulación no genera soluciones óptimas a problemas de análisis cuantitativos en técnicas como cantidad económica de pedidos, programación lineal o PERT. Los directivos generan todas las condiciones y restricciones para analizar las soluciones. El modelo de simulación no produce respuesta por sí mismo, sino que más bien le provee los posibles escenarios. Cada modelo de simulación es único. Las soluciones e interferencias no son usualmente transferibles a otros problemas. Esto es porque cada problema tiene sus propios requerimientos, propias características, propios parámetros, propias variables. Entonces no se puede traspasar parámetros, variables y características de un modelo a otro. Todo modelo de simulación debe contar con las siguientes características. Número 1. Fidelidad a la realidad. Esto quiere decir qué tan parecidas a la realidad son las situaciones que nos proporciona el simulador en contraste a las reales, tanto en sus resultados como en los escenarios. Adaptabilidad es la capacidad que tiene el simulador de adecuarse a los distintos escenarios que les proveemos, a los distintos parámetros e informaciones, así como a sus resultados. Credibilidad es una medida de qué tan ciertos son los escenarios y resultados que nos provee el simulador. Simplicidad. Esta es una medida de qué tantos parámetros de ajuste nos permite el simulador, y va de complejo cuando tiene muchos parámetros a simple cuando tiene pocos parámetros. La factibilidad, tanto en información como en recursos económicos que se necesitaron para realizar o diseñar el simulador. Y por último, que estos producen un cambio, ya sea un simulador de operaciones como un simulador de conducción, un simulador de vuelo. Este tiene el fin último de, o ya bien sea, enseñarnos sobre una disciplina o darnos los datos para realizar una investigación. En el ámbito educativo es donde más brillan los simuladores, ya que nos permiten de manera práctica y sin los peligros físicos subyacentes experimentar con fenómenos físicos y químicos de una manera bastante realista. Un simulador tiene la ventaja de permitirle al estudiante desarrollar la destreza mental o física a través de su uso y ponerlo en contacto con situaciones que puedan ser utilizadas de manera práctica.
Si son usados en trabajo colaborativo, estimulan el trabajo en equipo al disponer la posibilidad de debatir los temas. Dentro de las características tenemos el aprendizaje del tipo experimental, el uso de las tecnologías, imitación de la realidad, la calidad de los contenidos, la versatilidad, la potencialidad de recursos didácticos, la calidad del entorno audiovisual, su papel motivacional como facilitador del aprendizaje y su papel reforzador. También el alumno tiene a ser un ser activo. El objetivo en contenidos entretenidos y a través de un simulador podemos experimentar situaciones que se comportan de una manera relativamente fiel a la realidad. Podemos visualizar situaciones en las que el sistema predice los comportamientos como la toma de decisiones con diferentes casos. Un ejemplo de un simulador escolar es el simulador ecosistema, un laboratorio de biología en el que se pueden llevar a cabo experimentos interesantes, creado por la Fundación Rosenberg y el INSEE. Este simulador nos permite acceder de manera virtual y a escala al modelo de un ecosistema real, así como llevar a término experimentos en el mismo, con la finalidad de que podamos comprender su comportamiento o evaluar nuevas estrategias. Este simulador corresponde al primer curso de biología a nivel secundario y su objetivo es que el alumno se familiarice con el mismo. El uso de los laboratorios virtuales se basa en su forma de enseñanza en la adquisición de aprendizaje como un proceso de construcción progresiva. El sujeto que aprende es activo y modifica el estímulo y actúa sobre el estímulo modificado. Se sirve de instrumentos de mediadores. El aprendizaje consiste en una internalización progresiva de instrumentos y mediadores. Se corresponde con una postura filosófica y psicológica cuyo argumento principal es que los individuos forman o construyen gran parte de las cosas que aprenden o comprenden. En otras palabras, considera la adquisición de aprendizaje como un proceso de construcción progresiva. En este ámbito, el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias naturales encuentra sólido apoyo en tres de las teorías más representativas del constructivismo: teoría psicogenética, teoría sociocultural y la teoría del aprendizaje significativo. Sabemos las maravillas que podemos simular con la tecnología actual, entornos lo suficientemente realistas en cuanto a físicas y gráficos que, de no estar del lado correcto de la pantalla, nos harían plantarnos la siguiente pregunta: ¿será esto acaso una simulación?